¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión de El Corresponsal. Hoy vamos a tener 3 historias de colegas, de gente de la casa que está viajando por el mundo. Vamos a empezar con Carolina Moroso. Estuvo en Paraguay y estuvo para reflejar una historia de algo que para nosotros es casi milagroso, o tal vez utópico, o tal vez misterioso. Un país en donde no hay inflación. Acá nomás. Vamos a estar con Carolina y con los testimonios que trajo que impactan. Un país sin inflación. Esta utopía de la Argentina. Nos vamos a ir después a Europa con Mario Marquich, que fue a la casa en donde vivió, en donde falleció el general Don José de San Martín, allí en Boulogne-sur-Mer. Y Mario, por supuesto, encuentra esas historias que solo él las encuentra y que nos conmueven. Así que no le voy a decir nada, lo va a contar él y lo vamos a ver. ¿Qué encontró? ¿Qué nos trajo? Y después Jason Maine nos va a llevar a Nebraska. También. Él fue a Estados Unidos para el tema de la NASA y demás y se encontró de camino con estas historias que son las que encuentran los corresponsales. Así comienza. Esta noche, El Corresponsal. Bueno, muy bien. Carolina Moroso fue al Paraguay a ver cómo es ese paraíso donde se vive sin inflación. Donde se vive sin inflación, porque la verdad es que cuando uno habla de Paraguay los números son más que contundentes. Yo sé que marean, pero escuchen bien porque algunos casi suenan a ciencia ficción. La inflación de abril, 0,3%, un 1% acumulado en lo que va del año y un 0,1% menos respecto del mismo periodo del año anterior. La proyección de inflación a la que se espera que van a llegar cómodamente, Paraguay trabaja desde el año 2011 con metas de inflación, es del 4% anual, ¿sí? Lo que pasa es que este dato es uno de los datos que hablan de la buena salud de la macroeconomía paraguaya. El crecimiento, Nelson, de estos últimos años, vos lo sabés muy bien, se ha sostenido en un 4, cercano a un 5% anual. Este año hay una desaceleración, pero la proyección es cercana al 3%. ¿Cómo está la gente? ¿Qué dice la gente frente a esto? Estos son los números y después está la vivencia que vos palpás de lo que la gente expresa, dice, cómo vive. Bueno, aquí hay algo que tiene que ver con situaciones estructurales de Paraguay, ¿no? Paraguay es uno de los países, de los 8 países más desiguales de América Latina, eso es así, se mide con este famoso índice de Gini, y eso se ve en la calle, ¿no? Por un lado conviven esas grandes edificaciones modernas que hacen acordar a la calle Brickell de Miami, con un pavimento totalmente destruido, con barrios que no tienen acceso al alumbrado, con gente que no tiene acceso a los servicios. La gran deuda pendiente de Paraguay es aprovechar la bonanza económica también para mejorar la calidad de vida de la gente. Lo que sí dice mucha gente común, quizás ellos no lo valoran. En contraste con la realidad argentina, uno dice, bueno, esto es sorprendente. Claro. Que un almacenero te diga, yo vivo de crédito y así logro capitalizarme, comprar mercadería para que mi negocio siga creciendo, te habla también de que esta estabilidad de alguna manera está llegando también a la gente común. Eso es importante porque puede que haya estabilidad. La gente llega a fin de mes. La gente lo que expresa es que sí. A mí me tocó entrevistar a Armando, un chico que trabajaba aquí en la Argentina desde hace unos 15 años, es un chico de 30 y pocos años, trabajaba aquí en la Argentina en el rubro de la construcción y decidió volverse a Paraguay porque no hacía diferencia económica. Entonces lo que decía, yo aquí puedo trabajar, puedo ahorrar un poquito para ir construyendo mi casa y en algún momento tener la posibilidad de ese horizonte de la vivienda propia. Por supuesto que esto tiene muchísimos, como te decía, una letra chica o una letra grande, sí, claro, mejor dicho, que tiene que ver con la desigualdad estructural de Paraguay y el acceso a los servicios más básicos, ¿no? Él me decía, yo le preguntaba si pudieras traer algo de la Argentina para acá y él decía, y la salud, ir a un hospital y que me atiendan, ¿no? Esa es la gran encrucijada en la que está Paraguay ahora, que esto pueda ser o no un salto al desarrollo. Antes de ir a ver la primera parte de la nota, ¿cómo la viviste el desafío de decir,
voy a ver ese lugar. ¿Te sorprendió que tuvieras que ir a Paraguay para ver cómo se vive sin inflación? Yo al principio dije, bueno, no sé si soy yo para esta nota, ¿cómo cuento esta nota? ¿Cómo cuento esta nota televisivamente? Y la verdad, Nelson, es que todo, esto vos lo sabés mucho mejor que yo, todo termina resumiéndose en las historias. Cuando salís a la calle y la gente te dice, en 3, 4 años creo que voy a poder tener mi casa, uno siente que esa historia empieza a tener carnadura, ¿no? Empieza a ser algo más que los números de los que habla el mundo, ¿no? Por supuesto, yo veía y leía con atención, porque es importante, la entrevista que daba el ministro de Hacienda a Bloomberg, ¿no? Hablando también sobre la buena salud de la macroeconomía, pero la verdad es que la cosa se termina resumiendo en la calle, y allí es donde está la verdad y lo que sucede realmente en un país. Ahí estuvo Carolina. Vamos a ver la primera parte de la nota. Ya mismo vamos. Paraguay aprendió ya hace varios años la importancia de la estabilidad macroeconómica y hoy es un bien público, Carolina, hoy es valorado por la sociedad. Paraguay, si miras de vuelta en el contexto histórico, los últimos 15 o 20 años, ha sido el país que más ha reducido la pobreza en toda América Latina. Paraguay cumplió con los objetivos del milenio. En el 2015 tuvo una clase media que fue de las que más creció en América Latina y en el mundo en los últimos años. Hay una continuidad de la política macroeconómica por el lado fiscal, de mantener controlado las cuentas fiscales. Por el lado monetario, digamos que se le dio mayor fortaleza e institucionalidad al Banco Central, un Banco Central autónomo, independiente, que hoy día tiene un esquema de metas de inflación, que formalmente se llama metas de inflación desde más o menos el año 2011, y hoy día la meta es 4% y se ha venido cumpliendo en los últimos 3 años. Inclusive el año pasado la inflación estuvo por debajo del 4%. ¿Tienen casa propia ustedes? No, nosotros estamos alquilando un departamento. ¿Y tienen el proyecto de comprar la casa propia? Sí. Estamos en proyecto de comprar una casa propia. ¿Y eso se puede proyectar hoy aquí en el Paraguay, dada la situación actual? A diferencia de 5 años atrás, hoy hay opciones como financiamientos, la AFD, también hay préstamos hipotecarios, hay mayores oportunidades, hay 2 empresas privadas locales que con un precio por debajo de los $200 mensuales, uno puede empezar a hacer como un aporte programado, y a partir de un porcentaje de aporte uno ya puede proyectar una construcción de su vivienda y a partir de ahí pasar a un valor similar a un alquiler. O sea que el proyecto de la casa propia es lo que se viene, ¿no? Sí, así mismo. ¿En cuánto tiempo creen que van a poder concretar ese sueño? 3 a 5 años. ¿Cómo hizo Paraguay para controlar la inflación? Y es la combinación de una política fiscal prudente con una política monetaria también prudente. Es importante que ambas trabajen de manera coordinada. No siempre fue así. En el 2002 Paraguay vivió una crisis económica importante, también parte de lo que fue la crisis en la Argentina, en Brasil, y a partir de ahí Paraguay empezó a hacer ciertas reformas económicas. Tuvimos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y eso le llevó a estas 2 instituciones, Banco Central y Ministerio de Hacienda, a trabajar muy coordinadamente. Un fisco prudente, que no gaste más de lo que debía. Y bueno, eso llevó de que Paraguay disminuya sus niveles de deuda pública, de cerca del 50% que tenía ya por el 2002, a cercano hoy al 18%. ¿verdad? Se ha dado un salto importante en los niveles de inversión pública. Paraguay invertía más o menos unos 150, 200 millones de dólares al año en lo que tiene que ver con el gobierno central. Hoy está invirtiendo más o menos unos 800, 900 millones de dólares. Ha dado un salto muy importante. Pero todavía es grande el déficit, la brecha de infraestructura todavía es significativa. Y ahora lo que hace falta es poner el énfasis en el capital humano, ¿verdad? Todavía invertimos muy poco en la educación y salud, necesitamos dar un salto. ¿Cómo me resumirías vos lo que está pasando en estos años en Paraguay? Y creo que es el trabajo honesto de mucha gente que quiere al Paraguay, más allá de los políticos. Tenemos algunos políticos buenos, algunos de turno que son, como en todas partes del mundo, unos bandidos, ¿sí? Pero hay otros políticos que son bien, y bueno, con esos pocos bien que tenemos, más el trabajo empresarial honesto, no gente involucrada al gobierno, sino el empresarial común, hace que esto sea hoy lo que es la realidad paraguaya, ¿verdad? Hoy no te quiero decir que tenemos asegurado el control de la inflación, pero en la medida de que tengamos un Banco Central independiente que entienda que su responsabilidad realmente es con la población, con los 7 millones de paraguayos y no con el gobierno de turno,
creo que tenemos la tarea bastante bien controlada. La principal diferencia entre la Argentina y Paraguay, la continuidad más allá del signo político del gobierno de turno. Definitivamente yo creo que eso es uno de los factores importantes, ¿verdad? Paraguay tuvo desde el 2003 a esta parte gobiernos, digamos que desde el punto de vista político, consejos muy diferentes, pero a nivel de la conducción económica en particular, la conducción ha sido básicamente la misma, ¿verdad? Independientemente del signo político. Tuvimos un gobierno de un empresario hace poco, antes tuvimos un gobierno con un claro enfoque social, con Lugo, y hoy tenemos otro gobierno diferente. Y a pesar de esas diferencias, desde lo político, en lo económico, digamos que hubo un denominador común en todos estos años desde el 2003. En ese sentido, creo que hay como un consenso, no solamente a nivel, no diría solo social, sino a nivel profesional, de cómo se debe manejar las finanzas públicas y el Banco Central. Entonces, independientemente de quién esté al frente acá, la forma de gestionar la política económica, fiscal y monetaria ha sido la misma desde el 2003. Bien, dos cosas rescato de estos testimonios. Ya sigo con Carolina para preguntarle cómo es lo de la gente. Fíjense ustedes, ¿no? Estupendos testimonios estos que trajo Carolina. Los economistas, ha habido una política común, Lugo, Cartés, quien viniera, la independencia del Banco Central. Y después el chef que dijo, hay gente honesta. Hemos estado, no todos, pero hemos estado en manos de gente, un grupo de gente honesta que es importante. Miren ustedes, ¿no? Honestidad y por supuesto competencia. Contame un poco de la gente, digamos, porque obviamente Paraguay ha sido para nosotros un sinónimo de emigración, de gente que se iba y venía fundamentalmente a la Argentina. ¿Hoy qué pasa con eso? Hoy está cambiando eso. Hoy está cambiando no solamente porque hay paraguayos que se están volviendo al país, por supuesto con la apuesta de que también cambien muchas cosas que todavía no son una realidad en Paraguay, esto que yo te decía, ¿no? De resolver algunos atrasos estructurales. Pero también hay extranjeros yendo a vivir a Paraguay, porque Paraguay está creciendo económicamente. Uno pensaría, bueno, es una economía primarizada que básicamente depende de la soja, la carne. Bueno, atención, porque también la industria está creciendo en Paraguay, ¿no? A una tasa considerable anualmente. Y esto implica también que para exportar valor agregado y para generar valor agregado necesitan mucha mano de obra calificada. Como decía también el viceministro de Hacienda y el economista Santiago Peña, tienen un atraso en materia de educación. Entonces hay mucha inmigración también de jóvenes profesionales del mundo, no solamente argentinos, sino también a mí me tocó hablar con un belga, un abogado belga que trabaja en el sector agrícola y contaba que estaba allí, que tiene más oportunidades de crecimiento económico, porque por supuesto las posiciones a las que puede acceder quizás son mayores en ese contexto o mejores en ese contexto. Entonces hay gente también aprovechando ese envión y ese boom económico, yendo a trabajar allí en busca de mejores oportunidades, ¿no? Qué notable. ¿Hay trabajo para todos? De lo que vos escuchaste, la gente te dice acá, no hay trabajo, tengo dificultades. Contame un poquito antes de ir a los testimonios. Bueno, los sectores más vulnerables sufren todavía en Paraguay, bastante. El desempleo está en el 6,9%. La desaceleración de la economía está pegando este año. Esa cifra era un poco mejor en indicadores anteriores, pero hoy está en el 6,9%, que por supuesto es significativo si uno analiza de dónde viene Paraguay. Claro. Pero todavía tienen, sobre todo en los sectores más vulnerables, mucha subocupación. O sea, gente que trabaja menos de lo que quisiera o de lo que necesita trabajar, ¿no? Entonces ahí hay mucho todavía para hacer. Yo fui al Remancito, que es un barrio muy, muy pobre, muy vulnerable allí en Asunción. Y lo que me decían en este barrio, que por supuesto sufrió el castigo de la inundación por la tormenta de la última semana, que por supuesto no tiene casi iluminación. Bueno, ahí estamos viendo imágenes de la llegada allí. Lo que me decían es que sí hay gente volviendo de países a los que habían emigrado porque tienen la posibilidad de trabajar, de mantenerse y de quizás ahorrar algo hoy en su país. Ese país del que se iban para hacer la diferencia. Qué historia. Vamos a escuchar estos testimonios de Carolina Moroso allí en Asunción del Paraguay. Las mejores perspectivas económicas de Paraguay trajeron de vuelta a muchísimos jóvenes que habían dejado el país en busca
de oportunidades. Una de esas historias es la de Armando, que vamos a conocer ahora. ¿Hace cuánto que volviste para Paraguay? Hace 3 meses, más o menos. 3 meses. ¿Y estuviste viviendo en la Argentina, en Buenos Aires? Sí. ¿Cuánto tiempo? 15 años. ¿Y qué te trajo de vuelta a Paraguay? La situación económica ya estaba muy difícil. Estaba complicada y por eso decidí venir para acá para ver qué se daba, qué situación había, si había diferencia acá o en Argentina. ¿Y está mejor el panorama acá? ¿Conseguiste trabajo? Sí, estoy trabajando, gracias a Dios, sí. Y está más o menos, no está tan mal, pero se puede trabajar y se puede comer. ¿Y eso te rinde para mandar dinero a la Argentina? Totalmente, ¿Vos sí. tenés tus hijos allá? Tengo mis hijos, 2 varones. Y sí, te sirve para comer y me sirve para poder girar la plata para aquel lado, para mis hijos. ¿Qué te traerías de la Argentina para acá? Además de tus hijos, obviamente. Y pasa en la Argentina hay muchos beneficios en el sentido de los hospitales, en el sentido de las horas sociales, de mi trabajo en el sindicato. Acá es solamente tener que cerrar la boca y seguir laborando. ¿Qué cosas proyectas? Tener una casa, principalmente, para mi casa. Si tenés un terreno, hace tu casa. Tengo un terreno que mi mamá consiguió, sí, yo por lo acá regalé. cerca, Sí. y la idea es hacer una casa ahí. Tenés acento paraguayo, pero sos argentino. Sí, o sea, mi familia es de acá, pero yo nací en Argentina, en Buenos Aires, y bueno, pero ya hace 25 años que estoy acá viviendo en Paraguay, ¿no? Vos hoy podés proyectar. Podés proyectarte a futuro, ¿no es cierto? Podés sacar un crédito, puedes comprar ver justamente algún crédito para el negocio, para una vivienda, para un auto, porque no ¿Vos pudiste hacerlo en estos últimos años? Sí, ¿Pudiste? yo vivo del crédito. ¿Y el salario, digamos, promedio de la gente que viene aquí a tu despensa, le alcanza? ¿Se quejan por los precios? Sí, alcanza, o sea, a nivel general alcanza, ¿no? Alcanza, o sea, la gente no pasa mayormente hambre. Vivís acá hace 3 años, ¿no? Sí, el 10 de mayo se hicieron 3 años que estoy acá. Felizmente me pasaron 1000 cosas, buenas, malas, pero todas aprendizaje a full, como le digo yo. Fui papá acá, así que Paraguay me esperaba con esa bendición y por ese lado feliz. Después lo que es laboralmente, en lo que es economía y subsistir como en Argentina y en todos lados, está difícil, me fue difícil, pero siempre apuntando a algo independiente. Yo siempre quise hacer algo... De hecho vine para eso, para salir un poco de la rutina con la que estaba en Buenos Aires. Y bueno, y de a poco lo estoy logrando. Depende de cómo lo mire uno, va a opinar que Paraguay es un país de oportunidades o Paraguay no es un país de oportunidades, según cómo te esté yendo y según la experiencia de cada uno. La gente llega a fin de mes, qué definiciones de un almacenero, ¿no? Un punto más, Carolina, antes que te vayas, porque obviamente está el tema de la economía informal. Que es grande, según las estimaciones, en casi un 40% de la economía. También tiene un problema con el empleo informal. Vos viste ahí, yo digo, en las historias de la gente surgen los grandes temas, ¿no? Escuchando, refinando el oído en las historias de la gente, lo que decía Armando, ¿no? Y sí, acá bajás la cabeza y trabajás a veces bajo cualquier condición. Ahí, en la formalización, en la mejora de las condiciones laborales, que por supuesto implica, para empezar a hablar, el pago de las cargas sociales, ¿no? Y la seguridad social. Ahí Paraguay tiene muchas cuentas pendientes y por supuesto en esta economía informal, nosotros estuvimos paseando por el llamado Mercado 4 de Asunción, famosísimo Mercado 4, donde se consigue desde una aguja hasta un electrodoméstico, pasando por todos los comestibles que te puedas imaginar, por supuesto a precios más convenientes que en la despensa de Luis, que hace mucho esfuerzo por pagar todos sus impuestos, o que en un supermercado, pero bueno, sin dudas ahí tienen un tema grande. La solución es difícil porque incluso está enraizado culturalmente. La gente te dice, pero fuiste a comparar precios, pero ¿por qué no vas al Mercado 4? Y porque los precios del Mercado 4 no contemplan en algunos casos pagar todos los... Es como nuestra saladita. ¿Te sorprendió finalmente lo que encontraste?
Muchísimo, muchísimo, y además me di cuenta de cómo uno construye, yo diría, nociones preconcebidas o lisa y llanamente prejuicios con respecto a incluso países que tenemos muy cerca y cuya realidad, por supuesto, es difícil, está muy atravesada por los grandes temas de Latinoamérica, la corrupción, la desigualdad, sobre todo, como te decía antes, en economías históricamente primarizadas, dependientes de la exportación de materia prima. Pero la verdad es que uno se empieza a encontrar con un país que se puso de acuerdo en algunas cosas básicas, entonces que el perímetro de la discusión política ya contempla ciertos acuerdos, más allá de esté quien esté, ¿no? Uno se imaginaría, bueno, ¿qué pueden tener en común, no sé, Mario Abdo Benítez con Lugo? Y bueno, algunas cosas en términos de la política económica, de la política monetaria y de algunos acuerdos con respecto a lo que se hace con la economía han sido acordadas y no se tocan, ¿no? La independencia del Banco Central, la implementación de metas que fue en 2011 se hizo, fíjate vos, después de haber ordenado las cuentas, ¿no? Para no generar expectativas en torno a algo que no va a venir y después generar una espiral que empuja esa inercia de los mismos problemas sistémicos que se tienen a lo largo del tiempo. La verdad es que me sorprendió, sí, mucho. Me di cuenta que tenemos y que tenía muchas nociones preconcebidas, algunas de las cuales hoy son mitos comparado con lo que la realidad del Paraguay dice, ¿no? Esto es lo que va del trabajo de un corresponsal. Estupendo trabajo, Carolina, ¿eh? El gusto de tenerte aquí. Un honor para mí estar como con vos siempre. Así que esto es lo que siempre decimos y por eso queremos marcar las dos cosas, la información con la vivencia del corresponsal, porque esto le da una mirada particular a estas coberturas que estamos compartiendo con todos ustedes y las que ocurren en la realidad de un canal. También forma parte de la realidad esto que fue a buscar el señor Mario Marquich, que es un hombre que encuentra cada cosa, mire. Lo que se ve a vuelo de pájaro es el dibujo de ciudad costera, la playa amplia de arenas blancas y la estatua ecuestre de un héroe en su pedestal. El héroe es el general San Martín y muestra a una figura femenina que representa a la República ofreciéndole una corona de laureles que simboliza la gloria para el vencedor. Qué linda es la sensación de caminar por las mismas calles que, a paso lento seguro, supo trajinar el Libertador. Boulogne-sur-Mer es una ciudad sanmartiniana que honra también a Napoleón, de pie en una colosal columna de estilo romano. Pero aquí y allá hay recuerdos del paso del Libertador. En pleno centro, un fresco de Antonio Seguí vincula al padre de la patria que de un solo paso une a las costas de Argentina y Francia. Y lo más lindo, en una calle empinada y coqueta está su casa. Hola. Buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás? Mucho gusto. El gusto es mío. Bienvenido a la Casa del General de San Martín. Yo soy Martín Rodríguez, soy el granadero que cuida la hermosa Casa del General de San Martín. Pero, ¿cómo un granadero allí? Eso es lo que me preguntaba yo. Y fue lo que me motivó, por curiosidad periodística, digo, yo no sabía que había un granadero pero en yo tampoco, Francia. ¿Siempre? Sí, desde hace algunos años que decidió el gobierno argentino, después de comprar la casa. Esa casa primero fue consulado. Ajá. San Martín alquilaba 2 pisos, donde vivía con su hija. Con su hija. Sí. Merceditas. Los 2 últimos años de su vida. Correcto. ¿no? Porque primero vivió en París, en Granbourg. Sí, claro. Había querido ir a Inglaterra, pero no pudo. Vivió mucho tiempo en Bélgica, cosa
cosa que no sabe Sí, la mayoría de la efectivamente. gente. Y bueno, hasta que al final, los 2 últimos años de su vida, vivió en esa casa que alquilaba los 2 pisos, el primer piso y el piso siguiente. Y después el gobierno argentino decidió comprarlo y fue legación, así como consulado, en Boulogne-sur-Mer. Y hoy en día es ya todo el edificio, digamos así, los 5 pisos, están a cargo del gobierno argentino. ¿Conocías la casa? Y lo cuida un granadero. ¿La conocías la casa? No, no la conocía. Yo sabía de Boulogne-sur-Mer, Claro, sí. lo que sabemos todo Sí, de la escuela, Ah. ¿cierto? Que murió y había esa típica pintura donde está ya viejo San Sí, Martín. claro, con al las viento, cataratas, ciegos, sí, a- sí. Al viento, digamos, una especie de poncho, Sí, mirando sí. como al Canal de la Mancha, Claro. ¿no? Pero fue realmente una cuestión, primero, muy emotiva. Fue una cuestión que a mí me moviliza mucho. Estoy aprendiendo mucho de la historia de San Martín. Los últimos años tuve la Mirá. dicha de poder hacer el cruce de San Martín tal como Me lo acuerdo, hizo él. por los Andes, me Sí, acuerdo, por la ruta de los Andes, el Paso de los Patos. Fui al Plumerillo este verano, donde preparó con gran ahínco y con gran intensidad y con una muñeca política extraordinaria, digamos así, la preparación del Ejército de los Andes, y el San Martín político, Sí, claro. que en paralelo trabajó digamos así, en Tucumán para que se haga la Efectivamente. independencia, Sin porque duda. si no, no podía llegar a cruzar la cordillera. Ahora, Mario, y ya vamos a ver, pero ¿te encontraste con la casa que imaginabas? San Bueno, una Martín. casa típicamente francesa, mucha madera, no hay ascensor, por supuesto, uno tiene que hacer su esfuerzo, ventanas chicas, pero muy acogedora, y en todo momento sentí como esa rara energía Mirá vos. que sugiere la presencia fantasmal de las personas Claro. que allí vivieron y que naturalmente a uno le interesan especialmente, como en este caso el general San Martín. ¿Y te emocionaste? Porque uno llega a esos Totalmente. lugares y está la historia presente, las paredes Sí. algo transmiten, ¿no? Sí, totalmente. En determinado momento corrí la cortina de su lugar donde su dormitorio, Mirá. y veía la casa de enfrente y lo que seguía. Y Martín Rodríguez, el granadero, me dice: estás viendo lo que veía el general, porque esa casa qué es más impacta- antigua. ¿En serio? Sí. Ah, qué Entonces, impactante. Yo estaba, digamos así, en un Ah. estado de shock, porque verdaderamente es admirable la figura de San Martín. Tiene, aparte, fuera de la casa en sí mismo, es venerado en Boulogne-sur-Mer. Sí, claro, por Que, supuesto. esto es la otra parte. Sí, sí, sí. Que, digamos. que a uno lo sorprende, ¿no es cierto? Hay una estatua ecuestre en la playa. En la playa. Sí, en la playa, que es bellísima. Porque aparte tiene una sinuosidad del pedestal, tiene, digamos así, tiene 2 bajorrelieves. En uno está el cruce de los Andes, como una cosa maravillosa. Mirá, para los franceses, claro. superior a lo de Napoleón, a lo de Sí, claro, Aníbal, por supuesto. en fin, a la hazaña guerrera de esos grandes. Y del otro lado está el renunciamiento. O sea, renunció al Mirá poder. Y tiene aún la figura de una mujer que viene a representar la República reconocida, que está con una corona de laureles al pie del caballo donde está él con su bandera, y le está entregando ese símbolo de gloria, ¿cierto? Y está toda acribillada ¿cómo se llama? El monumento. ¿En serio? Por los ataques claro, de la guerra. de la guerra, Mirá de la vos. Segunda Guerra. Ahora, me mostraron una foto y le llaman el monumento milagroso, ¿Por porque qué? soportó 2 guerras. Claro, Esto está de primero y 1909. Soportó 2 guerras y aparte ¿E intacto? Sí, el único que quedó intacto Mirá de la playa y toda la línea de la Qué costa. historia. Sí, porque esa era una base muy importante, Boulogne-sur-Mer, de los submarinos, los boat, Sí. de los submarinos, Sí, claro. los zorros grises. Por supuesto, alemanes, por supuesto. Alemanes, sí, estaban Mirá en vos. pleno Canal de la Mancha. El lugar para ubicarnos, Boulogne-sur-Mer, es el paso más angosto. En los días Sí. claros se ve Inglaterra Mirá del vos. otro lado, pasando el Canal de la Mancha. Está a 15 kilómetros del Eurotúnel, ¿cierto? Correcto. Y a 80 kilómetros de Waterloo, de Bélgica. Qué O sea que bonito. es un lugar histórico por donde lo mires. Absolutamente. Y es la estatua más importante
excepto otra que por lo menos es más importante en cuanto a altura, que es la de Napoleón, que está en una columna de Trajano, digamos romana, típica romana, sí. Y está ahí el señor Napoleón, típicamente con el unicornio, qué sé yo, arriba de todo, pero tiene 104 metros. Ah, amigo. Vamos a ver entonces, vamos a conocer la historia esta que solamente la puede encontrar Mario, el granadero que cuida la casa de San Martín en Boulogne-sur-Mer. El último soldado. Vamos, ya. Él llega en 1848 y falleció en 1850 en esta casa, solamente en el segundo piso, porque él alquilaba el segundo piso. Toda esta casa se mantiene original. O sea, esta escalera por donde estamos subiendo ahora nosotros, sí, ha subido el general San Martín por aquí. ¿Y cuánto hace que estás aquí vos? 2 años. 2 años. Nosotros venimos 2 años aquí. Nosotros concursamos para venir aquí, rendimos y vivo aquí con mi esposa. Yo vivo en esta casa. ¿Cómo te has sentido estos 2 años? Extraordinario. Disfruto mucho de la casa porque, bueno, tengo el honor de vivir aquí, ¿no? Yo, como le digo a la gente, todos los días entro a la habitación del general San Martín. ¿Qué te produce ser custodio de San Martín? Y es un gran honor, un gran cariño y gran respeto cuidar esta casa. Porque no es tan solo abrir las puertas y atender a la gente, sino el cariño que uno pone día a día en esta casa. Porque yo soy la única persona que trabaja aquí. Porque muchos argentinos cuando vienen me dicen, ¿y el resto de la gente? No hay. Sos el último soldado del general San Martín. Bueno. ¿Sabes lo que me pregunto? Que deben ser muchos granaderos que tienen ganas de venir acá a cuidar la casa del general San Martín. ¿Cómo llegaste vos acá? Ah, sí. Eso cada 2 años uno concursa para venir aquí. O sea, yo tuve que rendir un examen. ¿Ah, sí? Claro, durante una semana. Finalicé con un coloquio, regresé a Mendoza y después me dijeron, bueno, aprobó, se va a Francia. Yo dije, wow. Y entrar a la casa es fuerte. Entrar a la casa, me pasó a mí por primera vez cuando entró, que esa energía la experimentan muchos argentinos cuando vienen. Dice, entrar a la casa hay una energía muy fuerte en la casa, una energía muy linda. Y eso me pasó a mí cuando entré. Aquí es donde vivió. Esta es la habitación de él. Así como ves los muebles ahora, la misma distribución que tienen ahora, así estaban cuando vivía el general San Martín. Él tenía su cama aquí y a todos les llama la atención lo pequeña que es la cama, ¿no? Con mi esposa nos dividimos un poco las responsabilidades, ¿no? Si bien la responsabilidad es mía, ¿no? Pero nuestra responsabilidad dentro hicimos que lo que es museo es mi responsabilidad y lo que es el jardín y la casa es responsabilidad de ella. O sea, ella trabaja en lo que es el jardín, ella colabora también. Y aquí llegamos a la segunda habitación histórica de que habla toda la historia argentina. La habitación de Mercedita, este es el lugar donde murió el general San Martín. Ah, murió en la habitación de su hija. Aquí muere el general San Martín, lo que sería en esta cama. Muere ese día a las 3 de la tarde. Este reloj es el reloj original de la casa que tenían aquí y lo detienen en ese momento porque así establecía una norma en Francia que cuando una persona moría en la casa, los familiares tenían que detener el reloj. Y él muere aquí a los 72 años de edad. San Martín es un modelo de virtud porque es un hombre que ha dado la libertad a su país y a América del Sur. Y si podemos comparar con otro hombre muy famoso en Francia, el general de Gaulle, que ha dado la libertad a la Francia. San Martín murió el 17 de agosto de 1850. Su cuerpo fue depositado en la Basílica de Notre Dame, claramente la construcción más imponente de la ciudad. Ninguna persona va a la cripta, así fallece la persona más importante de una localidad, va al cementerio. El general San Martín le conceden el honor de ir a la cripta. La cripta donde sus restos reposaron durante 11 años, en una sala que conserva su busto y algunas placas, forma parte del circuito sanmartiniano
y estaba reservada para los muertos ilustres. ¿Y qué dejás con la gente de Boulogne-sur-Mer? Y un gran cariño, porque con mi esposa Noemí hicimos muchos amigos, muchas amistades aquí, hay una excelente relación y un poco esos sentimientos encontrados, ¿no? Que uno llega a un punto, ¿no? Decir, bueno, la ansiedad de regresar a la casa, porque uno está en su casa, su familia, sus hijos, nuestros hijos están en la hermosa Mendoza, pero también dejo muchos amigos aquí. Emocionado por habitar la casa del Libertador, sabe que está cuidando en soledad y para todos los argentinos la memoria de un prócer atípico, aquel que veneran en Boulogne-sur-Mer, el general que diseñó su uniforme y que liberó 3 países y que renunció al poder. Qué historia, qué hallazgo. Felicitaciones. Muchas gracias, es muy lindo. ¿Qué te sorprendió de lo que encontraste ahí? Ya nos dijiste que te emocionaste. ¿Qué te sorprendió de lo que encontraste y viste? Bueno, la cama con la bandera argentina, que lo veneren en Boulogne-sur-Mer, eso me pareció impactante también. Esa persona que hablaba, el francés, es un historiador que conoce mucho de la historia argentina y que es guía turístico del circuito sanmartiniano, o sea que la cripta para los muertos ilustres también, él lleva gente allí, después lleva gente a Granbourg, otros lugares que están vinculados en Bélgica mismo, o sea que hay lugares que se corresponden con San Martín. Incluso me faltó hablar con Rodolfo Terraño en París, porque es un gran estudioso de San Martín. Con hallazgos importantísimos. Claro, ¿no? Obviamente, sí, la vinculación que tenía con todas las logias, sí, y con, con todos los ingleses en su momento. Pero no estaba en París, él es embajador en la UNESCO, sí. Pero quiero decir que a mí me enriqueció muchísimo la historia y naturalmente San Martín, después del cruce de los Andes, para mí pasó a ser una figura verdaderamente consular, una figura de mi más entera admiración. Y estar en ese lugar, también como le pasó al granadero, yo sentí una energía especial en el dormitorio, en el lugar donde murió, esos muebles, esas escaleras, el ruido que hacía. La imagen de él cosas. Cuidándolo con el aerosol para mí es una imagen fantástica. Pero él todas las mañanas... ¿está vestido de granadero todos los días? Sí, todos los días en algún momento cuando recibe a la gente se viste de granadero. Sí. Él ya ahora estaba, digamos así, cumple los 2 años y verdaderamente para él dice que es como la frutilla del postre de su carrera, la coronación de su carrera, y verdaderamente estaba feliz de haber podido ser un embajador argentino, porque hace las veces de embajador allí. Claro. Él recibe a los argentinos y a los franceses, que curiosamente hay muchos franceses que van y se asombran primero por decir quién es este señor que tiene una estatua tan importante aquí en la playa, ¿no? Qué historia fantástica, realmente, qué hallazgo. Cuánto para agradecerte. ¿Cuánto falta por conocer de la historia argentina, no? Sí, bueno, yo soy digamos así, muy dedicado a tratar de encontrar estas cosas para divulgación, ¿no? Sí. Porque creo que los argentinos necesitamos, en algunos casos, amigarnos con nuestra propia historia, y en otros casos rescatar personajes que han quedado en el olvido. Uno habla de Pueyrredón, por ejemplo, y Pueyrredón era el que posibilitó que San Martín hiciera todo lo que hizo, y en todo caso, si San Martín no podía, el suplente, digamos, el que lo iba a reemplazar iba a ser Pueyrredón. Exactamente. Cosas así que verdaderamente a uno, no sé, a mí como la curiosidad periodística me lleva a querer aportar un granito de arena en la divulgación para que todos los argentinos puedan entender a los personajes, no tanto como en la escuela, en el bronce, sino a estos personajes humanos y a los lugares domésticos, los que utilizaban, como esta casa, por ejemplo, de Boulogne-sur-Mer. Sin duda. Gran parte de la sociedad argentina necesita conocer la historia y aprenderla. Sí. Mario, gracias por lo que aportás para eso. Y con la emoción, vieron con la emoción con que lo aportas, ¿no? Mario se emociona cuando hace esto. Un honor, Gracias, vamos a tener muchas más de Mario. Lo tiene usted en el camino, por supuesto, y nosotros disfrutamos un poquitito de esas cosas que van quedando por ahí. Gracias, Mario. Gracias a vos. Tenemos la pausa. Cuando vengamos, ahora va a venir Jason Maine, que también nos va a contar una historia
increíble? Bueno, usted lo va a juzgar después de la pausa. El Grupo Adrián Mercado lo invita a la 8ª edición del Seminario Internacional Litio, el 18 y 19 de junio en el Triángulo del Litio, Grupo Adrián Mercado. Eclipse Solar Total 2019. Martes 2 de julio desde las 17:30, en el mejor lugar de Argentina. Venite a San Juan. Bueno, muy bien. Jason Mayne también es un buscador de noticias y hubo una noticia que impactó en todo el mundo y por supuesto ahí estuvo gente del canal. Fue él. Contanos. Bueno, es así. Nos enteramos que una señora de 61 años dio a luz a su nieta. Noticia que dio vuelta al mundo. A todo el mundo. Es decir, pero ¿cómo dio vuelta al mundo? ¿Dónde qué? ¿Dónde fue esto? Primero, en Nebraska, en el medio de Estados Unidos, pero literalmente en el medio. Un lugar donde el paso anterior era el lejano oeste. Correcto. Ahí, de hecho, una curiosidad, tienen unos monumentos de bronce que imitan a unas carrozas y demás. Bueno, en ese lugar, donde por supuesto tiene un centro financiero, sí, pero también en la parte más alejada, vive una familia compuesta por 2 chicos. Estos 2 chicos querían ser padres. Se casaron. Nebraska es un estado muy conservador, sí, señor, pero que tiene legalizado el matrimonio igualitario. Ellos se casaron, pasó un tiempo, tienen 33 años, pasó un tiempo y querían tener familia. Entonces empezaron a averiguar las opciones. Biológicamente es imposible. Dijeron, bueno, por ahí podemos adoptar. Ahora, adoptar en un estado conservador, siendo una pareja gay, dijo, bueno, va a ser muy difícil ir por esta opción. Entonces lo que hicieron fue, bueno, averiguar para subrogar el vientre, hacer una fecundación in vitro, ¿no? Entonces, hay muchas opciones. Esto en Estados Unidos está muy desarrollado, es muy caro, empieza a partir de los $100.000. Sí. Y buscando opciones, primero, la hermana de uno de los chicos ofrece dar sus óvulos, tenía 26 años, lo cual es una edad muy fértil, muy buena, claro, para llevar adelante esto. Y lo comentaban en cenas familiares. Y en un momento, la madre del otro chico dice, ¿saben qué? Yo me ofrezco. Pero ¿cómo? Mamá, tenés 61 años. ¿Cómo vas a ser la madre subrogante? ¿Cómo vas a ofrecer tu vientre? No, pero de verdad que si quieren, yo me ofrezco. Eso que pareció medio un chiste en un almuerzo familiar, los chicos se lo comentan en una visita al médico. Dicen, mira, mi mamá se sigue ofreciendo como madre subrogante, pero tiene 61 años, ya es posmenopáusica. Y la doctora dice, bueno, ¿por qué no la traen y hacemos los chequeos correspondientes a ver cómo está de salud? Finalmente, esta señora de 61 años le dio todo ok y pudo ser la madre subrogante de el hijo de su hijo. Es medio raro de pensar. No hay incesto, ¿no? No hay incesto, claro. No tuvieron el hijo no tuvo relaciones sexuales con su madre. Es una historia, sí, muy conmovedora también, de familia, de amor, de una madre. Biológicamente muy novedosa, digamos. Biológicamente muy novedosa. Y si uno escucha a la madre, claro, es lo que hace una madre por un hijo. Dice, no, mi hijo quería tener un hijo y yo di hasta mi cuerpo, ¿no? Vamos a ver la nota. Vamos a ver. Vamos. Give birth? 3 weeks today. Yeah. You are wonderful. Oh, you're very nice and kind, but I feel great. How old are you? I am 61 years old. Well, you gave birth at 61. Yes, I did. But I'm a kid like everyone else. How
did you decide to become the carrier? They wanted to start a family. First of all, I was overwhelmed and excited that they were going to take the next step into their journey. And I said, you know, if you're taking candidates, put my name in the hat. I would love being pregnant, and I'm healthy, and I was like, there would be no reason why if I could do it, I would do it. And it was funny because at the time the boys were like, there's no way, you're too old, but thank you, you're being nice, but we'll just let you just go ahead. I obviously assumed that someone that is postmenopausal, that's 60 years old, can't carry a baby. So when my mom offered, we really did laugh at her, and we were like, that's really kind and that's really like touching that you would offer, but you can't. Don't worry. Thank you. It seemed risky, and we just really kind of had to trust our doctors and our IVF specialists, because the whole time she's saying, you know, even though she's 60, she's healthy, her blood pressure is great, her cholesterol is great, her uterus is great, she can carry this full term. How did your body react? Did you feel like the previous pregnancy? You know, everything was exactly the same. I maybe a little bit more intensified. I thought the morning sickness was a little bit more harsher than it was back then. But as far as my body adapting, the rest of the pregnancy was really pretty easy. 10 weeks, 1 day, 3.2 centimeters. Looks great. It will always be, we were just saying, that will be a special day forever, because my blood pressure did get high, so they said, the doctor was very cute, and he says, today we're going to have a birthday party, come on in, we're just going to bring you in and have you induced. Do you want a natural birth or cesarean? No, that's my goal, was to do it naturally, and I was very fortunate that I could. We were on the other side of the room, so we were really grateful that she let us be in there, because it was such a intense experience. I mean, birth is just crazy, and the fact that women can do that is magical. I feel so grateful because I feel a completely different appreciation for life and a completely different form of love that I didn't know you could feel, and I want to now be the best version of myself, and we feel courageous and we feel like this is our time to be alive. And so we're really just grateful that she's here, because she's given us so much. Girl takes to the wind. Well, I jumped from my That's what a lot of people were asking me, if I would be. They were like, you're going to be close to this grandbaby, but are you going to be able to hand her over without having that entitlement or that commitment that this is yours? But the minute I handed the baby over to the fathers and I saw them go over and do the baby testing that they normally have to do, I knew that my chapter of the story was over with. I've done everything I could in this story, and now it's their turn to start writing and journaling what their life's going to be with this little precious girl. And being a mother and now a grandmother, it was just twofold, a gift that I will cherish forever, and I'm so grateful I could do this, and honored that they let me do it. Conmovedora historia, realmente, además un trabajo médico, porque todo un soporte hormonal para obviamente sostener el embarazo, que además dio a luz por vía natural, una cosa impresionante. Sí, fue un trabajo de parto que empezó a la tarde, terminó a la madrugada siguiente, donde estaba presente el marido también de esta señora que acompañó en todo este momento. Algo curioso es que, por ejemplo, en el certificado de nacimiento, como es un estado bastante conservador todavía, en Nebraska, donde sucedió esta historia, aparece como madre la persona que dio a luz, en este caso la madre, señora. Como padre, su hijo, el que aportó los espermatozoides. Entonces, ahí sí se da algo medio extraño, que están igual apelando vía judicialmente para que eso no sea así. En algunos estados un poco más desarrollados o con más derechos, uno enseguida puede nombrar como madre y padre a los padres, no hace falta que sean los que subrogó el vientre, sino quienes han puesto el material genético, ¿no? Interesante historia. Le pregunté, bueno, ¿y serías madre de nuevo? Me dijo, bueno, ahora por ahí no, pero ¿quién te dice? En un tiempo. No decidías. Bueno, gran historia que cubriste, pero además estuviste en Nebraska, digamos, contaste esto. Nebraska es la puerta al lejano oeste, es lo que más tiene, no tiene mucho más. Pero, ¿qué te
sorprendió de estar allí? Me sorprendió calles vacías, así como grandes ciudades donde no había mucho movimiento, ¿no? Incluso una curiosidad, estamos en el hotel, me agarró sed a la noche, quería ir a comprarme algo como el kiosco de la esquina, no había, no existe, directamente, sí carretas de bronce por todos lados, porque era justamente en alusión a que era la puerta lejano oeste, sí están muy orgullosos de su bife. Así que tuve que probar el bife de Omaha. Yo creo que el argentino mejor. Perfecto. Pero vos fuiste amable y dijiste qué rico. Qué rico, por supuesto. Qué bueno, ¿no es cierto? Sí. Pero sí, un lugar curioso para conocer. También esa parte por ahí más residencial que parece sacada de una serie, una película. Claro. Lo de la película tienen razón. Existen esos lugares. Existe, claro que sí. Pues no creías, viste que existe. Sí. Hermosa nota y realmente está impactante que pase en ese lugar pequeño, porque obviamente Velázquez es un estado, fui a un pueblito donde pasan estas historias de repercusión mundial, lo que hoy es la noticia, ¿no? Exactamente. Bueno, ellos estaban abrumados. Claro, me imagino. De repente me convertí en una celebridad y solo fui padre. Por supuesto, el mundo entero en ese lugar, en ese pueblito, ¿no es cierto? Sí. En el medio de la nada. De medio de la nada. Gran logro, Jason, un gusto, va a haber más, ¿sí? Gracias por la invitación. Bueno, muy bien, bueno el programa, vamos en la pausa. Cuando volvamos, le voy a decir cómo sigue mi vida. El Grupo Adrián Mercado lo invita a la 8ª edición del Seminario Internacional Litio, el 18 y 19 de junio en el Triángulo del Litio, Grupo Adrián Mercado. Eclipse Solar Total 2019. Martes 2 de julio desde las 17:30, en el mejor lugar de Argentina. Venite a San Juan. Muy bien. Qué programa, como siempre decimos. Me estoy yendo a Río de Janeiro. Vamos a estar cubriendo el tema de la violencia en Brasil. Presta atención a estos datos. En lo que va del año, la policía carioca asesinó a 434 personas en las calles de la ciudad. Según estudios de las fuerzas de seguridad, matan a 6 personas por día. El presidente Jair Bolsonaro comenzó a cumplir algunas de sus promesas. En la campaña, el tema de la justicia por mano propia, y esto agravó la situación. En enero, el presidente de Brasil flexibilizó la compra de armas para civiles y luego liberó por decreto el porte de armas para cazadores, clubes de tiro, camioneros, políticos, ruralistas y hasta periodistas. Y ahora Bolsonaro prometió impunidad a toda persona que mate a un ladrón en la vía pública, y para lo cual se crearía la figura legal del excluyente de ilicitud. Por todas estas cosas, me voy a Río, y el corresponsal estará desde allí, trayéndoles esa realidad que impacta, impresiona y, le confieso, asusta. Lo espero el próximo sábado. Buenas noches.